pasó, hermanos? Él había hecho un pacto con ellos dos. Pero usted va a decir que es un pacto, porque mucho del pacto. Bueno, pacto es, hermanos, cuando usted hace algo. Le voy a leer lo que dice aquí, lo que es un pacto. Un pacto es una relación entre dos socios que se hacen promesas que son mutuamente vinculantes y trabajan juntos para lograr un objetivo común. Aleluya. Muchas veces van acompañados de juramentos, señales y ceremonias. Los pactos definen obligaciones, recuérdense eso, obligaciones y compromisos. Esas dos palabras eran las que pegaban en mi mente. Pero son diferentes de un contrato, aleluya, dice, porque piensan, aleluya, que no, el contrato es un contrato de mutuo entre dos personas. Ahora vamos a poner un ejemplo de un matrimonio. Un esposo y una esposa eligen entablar una relación formal, comprometiéndose el uno con el otro a una fidelidad. Fíjese, otra palabra más, fidelidad. Y devoción de por vida el uno para el otro. Fíjese, ya van dos palabras. Primera es fidelidad y devoción. Devoción quiere decir que usted va a darle lugar a su esposo, a su esposa. Luego trabajan como socios para lograr un objetivo común y construir una vida o hacer crecer los hijos juntos. Vivimos en una sociedad donde ya el matrimonio es algo rechazado. ¿Por qué? Porque el hombre se ha olvidado, aleluya, del pacto que el Señor hizo con Dios. El Señor, cuando Él vino y hizo un pacto con nosotros, hermanos, el Señor viene haciendo pactos y pactos, sobre todo desde Adán y Eva. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, en ocasiones tenemos que, ¿cómo le diré? Tenemos que estudiar, tenemos que examinar y tenemos que ver cómo está nuestro pacto con Dios. Tenemos que ver en realidad si hay obligación y si hay responsabilidad para con Dios. Y venimos a ser, hermanos, como aquel Naamán. Hoy vamos a ver qué era Naamán, quién era Naamán. De que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos venir a la casa del Señor cuando yo me siento bien. Queremos venir a la casa del Señor cuando no tengo compromisos. Queremos venir a la casa del Señor cuando me siento con ganas de venir. Bueno, si Naamán, hoy vamos a ir para allá, hubiera seguido con su forma de pensar, él nunca hubiera sido sanado. ¿Por qué? Porque Naamán porque ya dice que somos una nueva criatura, dice la palabra del Señor, vamos a ir para allá, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros como los suyos, vamos a ir a la palabra, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Y es una palabra, hermanos, cuando usted viene a hacer un pacto con Dios, hacen un acuerdo mutuo. Eso quiere decir que si usted hace un acuerdo mutuo, usted va a pensar como Dios, usted no va a pensar como usted, porque si usted piensa como usted, siempre va a haber choques, siempre va a haber problemas. Si usted quiere hacer un pacto con el Señor, usted tiene que entender el lenguaje de Dios. ¿Y qué es el lenguaje de Dios, hermanos? Por eso le decía, no tenemos lucha, porque Dios no te lucha contra carne ni sangre, porque el Señor, el que es el Dios todopoderoso, es un espíritu que nos da poder y nos da autoridad. Pero ahora fíjese lo que dice, cuando usted viene a ser socio, dice la palabra del Señor, hermanos, por eso le decía, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17, dice, por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted es nueva criatura, sus pensamientos quedaron fuera de su mente. Sus metas quedaron fuera de su mente. Sus logros, aleluya, quedaron fuera de su mente. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando usted viene y hace un pacto con Dios y usted le entrega sus metas a Dios, usted y él, déjeme decirle que el Señor le ayuda a lograr sus metas. Pero cuando usted envuelve al Señor en sus caminos, si no, hermanos, vamos a seguir lo mismo, venimos a estar con el espíritu de Naamán. Bueno, el Señor hizo pacto con Adán. ¿Qué pasó? Adán falló, vino la consecuencia, tuvieron, aleluya, que pagar por el pecado. ¿Y qué pasó, hermanos? Tuvo que venir el diluvio. El diluvio destruyó toda la gente, hermanos, porque ya había maldad y porque el hombre falló al pacto que había hecho el Señor con él. Por eso vemos, hermanos, que en aquellos días el Señor decidió destruir toda la humanidad. Toda la humanidad decidió destruir al Señor. Y cuando la decidió destruir, hermanos, déjenme decirle,
El Señor tenía un plan perfecto. El Señor tenía un plan perfecto. Déjenme pongo un poquito quería poner un poquito de música, pero se me olvidó. Permítame. A ver si no se va muy fuerte. Bueno, sí está bien. Oye, hermano, se lo puede bajar un poquito ahí atrás. Bueno, sí lo voy a dejar. Ahora, Noé es la segunda persona que entra. Y cuando entra, hermanos, es el segundo que el Señor hace un pacto con él. ¿Qué pasa una vez más? Noé, aleluya, viene su generación, pasa la generación, viene todo una vez más y una vez más el hombre vuelve a fallar. El hombre vuelve a fallar. ¿Por qué es que el hombre, hermano, le es tan difícil, le es tan duro seguir un pacto con Dios? Le voy a decir por qué. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías 55. Es el 17, hermanos. Es el 17, nomás bájale poquito al gris. Isaías 55, 8 al 9. Vamos para allá. Fíjese, cuando usted y yo entramos en un nivel espiritual, cuando usted y yo entramos a un nivel de que queremos ser guiados por el Espíritu Santo, usted tiene que conocer el lenguaje de Dios. Usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Y usted, su espíritu, su oído espiritual debe estar sensible al Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que el pastor, dice las ovejas, él llama a sus ovejas y las ovejas conocen su voz. Y a eso, hermano, es algo bien maravilloso. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir a Isaías 55:8. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Trate de entenderlo se puede decir a la ciencia humana, y quizás no llegue a ningún lado. Pero cuando usted empieza, hermanos, a involucrar al Espíritu Santo, déjeme decirle, el Señor le va a empezar a dar revelaciones. Le voy a leer otra escritura de diferente versión. Fíjese, Dios habla hoy. Fíjese qué maravilloso. El mismo Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis ideas no son como las de ustedes. Imagínense. Y mi manera de actuar no es como la suya ni la de ustedes. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las que ustedes piensan. Imagínense, el Señor lo afirma. El Señor siguió, hermanos, haciendo pactos con su pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre tuvo un plan para la humanidad. Que el pueblo siempre le diera la honra y la gloria a su Dios Todopoderoso. El Señor siguió hasta que una vez más falla el hombre y viene a hacer un pacto con Abraham. ¿Qué le dice a Abraham? Dice: después que Dios hace un pacto con Noé, el mal sigue arruinando el mundo, y lo siguió arruinando. Está en Génesis 9:11, dice rastrea, dice, la espiral descendiente de la humanidad, y nos preguntamos: ¿cómo va a ser Dios para restaurar un buen mundo? El plan de rescate de Dios continúa y llama a Abraham y hace un pacto con Abraham después de que había caído la generación de Noé. Y acuérdense, hermanos, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Dice que tu generación iba a ser como las arenas del mar. Y ¿sabe qué, hermano? Yo cuando veía ese pacto, yo le daba honra y gloria a Cristo, porque entre esos granitos estábamos usted y yo. Entre esos granitos de arena, hermanos, estaba usted y estaba yo, porque usted y yo, aleluya, no teníamos nada que ver en este negocio, como dicen por allá en mi país. Fuimos injertados al árbol. Y mira, hermanos, que cuando se hace un injerto en un árbol, el que va a hacer el injerto tiene que estar seguro que va a trabajar. Porque usted puede hacer un injerto de un guayabo con un naranjo, pero déjeme decirle, no es seguro que trabaje. Pero el Señor injertó la maldad en el árbol del bien, que era Cristo Jesús.
El Señor injertó el mal que éramos nosotros. Éramos gentiles. Éramos los despreciados de esta tierra. ¿Y qué pasó, hermanos? Entre esa arena que le dio la promesa el Señor a Abraham, estábamos usted y yo hablando simbólicamente. Porque, hermanos, ahora yo creo con todo mi corazón que los hijos de Dios son muchos, son bastantes. Pero hay muchos hermanos que están caminando con el espíritu de Naamán. Y ahorita vamos a ir para allá. Después de Moisés, una vez más, después de Abraham, llega Moisés. ¿Y por qué pasó una vez más? Volvieron a pecar, volvieron a romper el pacto de Dios. El Señor hace un pacto con Moisés. Le dice a Moisés: saca mi pueblo de esclavitud y llévalos, que le voy a dar la tierra prometida. Lo saca el Señor con bendición, lo saca con riquezas, lo saca con abundancia y vuelven a pecar en contra del Señor. Imagínense qué paciencia de Dios tenemos. Tenemos un Dios tan paciente, hermanos, que el Señor es maravilloso y paciente. Pero también, hermanos, cuando el Señor cierra la puerta, cierra la puerta. Tenemos que estar siempre, se puede decir que tener precaución de nuestras acciones. Cuando Moisés vino, sacó a su pueblo, les dijo: los voy a llevar a la tierra prometida. Los llevó por el desierto, el Señor les suplió comida, les dio sombra cuando estaba el sol, les dio calor cuando había noche, y aún así pecaron en contra de Dios, hermanos. Aún así pecaron en contra de Él. El Señor estaba a punto de destruir todos. Dijo el Señor: lo voy a destruir. Pero ¿qué? Moisés intervino por medio de su pueblo. Y si no hubiera sido por Moisés, el Señor destruye a todos. Pero el Señor es un Dios de misericordia. Dios de misericordia. Dile un fuerte aplauso a Cristo con todo su corazón. Amén. Y así caminó la humanidad. Caminó en pecado, hasta que hubo un nuevo pacto, hermanos. Hasta que hubo un nuevo pacto. Un pacto que se llama consumado es. Cuando aquel rey, aquel Señor, aquel Dios estaba en la cruz, dijo: consumado es. ¿Qué era consumado? El nuevo pacto, hermanos. El nuevo pacto que el Señor ha hecho con la humanidad, que somos usted y yo. Que ahora depende de usted y yo, hermanos. Como decía aquí la palabra del Señor, tener obligación, tener responsabilidad para con el Señor. Si es día, hermanos, de que tenemos que glorificar a Cristo, que no lo detenga nada, hermanos. Que no lo detenga nada. ¿Sabe por qué? Una vez más, porque en ocasiones queremos caminar con el espíritu de Naamán. ¿Y qué pasó? ¿Quién es Naamán? Ahorita vamos a ir para allá. Vamos a ir al libro Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5, rápido porque ya se me va a acabar el tiempo y es día de orar el día de hoy. ¿Lo tiene? Dice el versículo, vamos a leer, voy a comenzar. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Fíjese, estaba de agrado con el Señor. Él era de agrado con él. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahí me voy a detener un poquito. Era valeroso en extremo, pero tenía culpas, tenía costumbres, tenía fallas, tenía problemas. Vamos a seguir. Y de Siria, número 2, de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a tu siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Fíjese que querer comprar la sanidad del Señor. Imagínense, en ocasiones venimos a la iglesia
El Señor nos da favor. Tenemos gracia con el Señor. Pero aún tenemos lepra en nuestra vida. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que remover. Y pensamos, oh Señor, yo doy mis diezmos. Están mis diezmos, Señor. Doy mis ofrendas, doy todo. Todo lo doy, Señor. Yo estoy bien. Ahora no quiero ir a la iglesia. Como ya te di mis diezmos, ya te di mis ofrendas, yo tengo derecho de faltar un día. Mentira del diablo. Que el enemigo le aconseje tanto, porque el enemigo es astuto para aconsejar. Y él le avienta dardos a su mente. No te preocupes, no te preocupes. Está bien. Pero ¿sabe qué está bien? ¿Qué tal si en ese momento, cuando usted está afuera, llega el Señor? ¿Qué tal si en esos momentos, hermanos, voltea a su izquierda, a su derecha? ¿Qué tal si el Señor viniera en estos momentos? No sabemos qué pasaría con el resto de la iglesia. Si aquellas personas tienen excusa, porque con el Señor, hermanos, se acabaron las excusas, ya no hay excusas. Decía mi papá, se oye un poco fuerte, pero así decía mi papá: un gran tonto lo hacen las grandes excusas. Yo me quedé hasta que un día lo entendí, y es realidad, es realidad. Cada persona llega a su meta conforme quiera llegar y conforme sea su disposición y su compromiso, hermanos, en esta tierra. Ahora el Señor viene a hacer un pacto más con nosotros. El Cristo Jesús vino a morir por usted y por mí. ¿Cuál es su compromiso? ¿Cuál es su pacto? ¿Cómo está su pacto para con Él? ¿Usted quiere comprar al Señor? ¿Quiere comprar su salvación con dinero? Así como Naamán quería comprar su sanidad. Ahora fíjese, hermanos, aquí hay una simbología muy grande. Dice aquí en el versículo, aleluya, que tomó una mujer una sierva del pueblo de Israel. Déjame ver dónde está. Dice: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría al leproso. Fíjese, del número 2, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la sierva a la tierra de él, a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Quién es esa muchacha, hermanos? Figurativamente es cada siervo que sube aquí a predicar la palabra y le habla y le dice: mira, Naamán, haz esto. Y Naamán se rechina porque no le gusta que le digan: mira, Naamán, ve y busca, ve, haz lo que te van a hacer. Porque aquí él fue con dinero, pero vamos a ver lo que pasó después que él fue con dinero. Él fue él pensó que le iba a llegar el rey y aquí te sano, van a bajar los ángeles, ¡pum!, una luz y vas a quedar sanado. No, él pensaba llegar y aparentar al rey con todo el oro que traía, con la plata, con los vestidos, con las cartas, pero de nada le sirvió. ¿Qué le dijo el Señor? Entonces Eliseo, vamos al 10. Fíjate, vamos al 10, dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Cuando escuchó Naamán se enojó, se molestó, le dio mucho coraje, porque el Jordán era un río que no se consideraba un río que se puede decir que de lujo, vamos a decir así. Había 2 ríos, hermanos, ahí. Era el río Abaná y el río Farfar de Damasco. Él empezó, dice: ¿por qué no me mandaste a esos ríos? Porque todavía estaban bajo el pensamiento de la vanagloria de él. Él decía: ahí está limpio, el agua está limpia, el agua corre y se ve limpio. ¿Por qué me mandas al río Jordán donde se ve que corre mucha suciedad? ¿Por qué? Porque el Señor quería limpiar el orgullo de ese Naamán. Así, hermanos, en ocasiones el Señor viene y nos pide que nos humillemos, que vengamos, que postremos ante el Señor, para que el Señor pueda limpiar toda mentira en nuestra mente. Tenemos que venir y orar, venimos postrarnos ante el Señor, para que cuando nos prostremos, aleluya, así como Naamán se sumergió en aquel río que estaba sucio, él se molestó, él estaba bien enojado, dice: ¿por qué me mandan este río tan sucio? Pero es que el Señor, hermanos, el Señor conoce el corazón de cada persona. El Señor conoce su corazón de usted. Quizás a mí nos puede echar mentiras a mí, al pastor, pero el Señor conoce su corazón. Para el Señor no hay nada oculto. A usted pueda quizás venir
estar aquí, glorificar al Señor, levantar sus manos, pero ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay dentro de su corazón? ¿Qué ve el Señor? Porque el Señor todo lo ve. El Señor ve su corazón y el Señor pesa el corazón de cada persona. ¿Qué ve el Señor en su corazón? ¿Aún trae lepra usted? ¿Aún trae pecado escondido? ¿Aún trae vanagloria? ¿Aún trae orgullo? ¿O está dejando que el Señor lo limpie cada vez que viene y se sumerge en el Espíritu Santo de Él? Denle un fuerte aplauso a Cristo con todo su corazón, amén. Dicen que Naamán no solamente llegó bien arrogante, llegó porque él era el rey, porque dijo, no, es que yo tengo todo bajo mi dominio. Y él creyó que tenía el favor de Dios. Él lo creyó porque él dice la palabra del Señor que él tenía favor de. Pero el Señor tiene favor con sus hijos hasta donde usted quiere que Él tenga favor con usted. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor una vez más pesa el corazón de sus hijos. Y el corazón dice que Él no rechazará un corazón contrito y humillado. Cuando venimos a buscar al Señor, hermanos, venimos a su casa, venimos a buscar al Señor, venimos a glorificar su nombre. No olvidemos que venimos a hacer una fiesta para Él. No es para el hombre, hermano, no es para mí, no es para nadie más, es para Él. Que su meta, que su plan, déselo al Señor con todo su corazón, aleluya. Que cuando usted viene aquí, hermano, su primer meta sea ir y glorificar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Que cuando usted entre por esa puerta, diga, Señor, en este día es día tuyo. No dejes que nada venga a mi mente y que venga a estorbar y glorificar tu nombre. Cuando usted venga, hermanos, entréguese al Señor, glorifique a Cristo. ¿Sabe por qué dice la palabra del Señor? Porque en medio de su alabanza hay milagros. Y en ocasiones quizás no vemos milagros porque quizás está la hora de glorificar a Cristo. Y quizás en el realmo espiritual hay una batalla. Porque en vez de meterse mucha gente, en vez de lograr subir al realmo espiritual, otra gente estorba para poder subir al realmo espiritual. ¿Por qué? Porque la gente no se mete en el Señor, no se mete a glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Cuando glorificamos al Señor, hermanos, usted va a ver un cambio en su vida. Usted va a ver un cambio en su forma de ser. Usted va a ver un cambio en su aspecto. Usted va a ver un cambio en su forma de actuar. Y más que todo, usted va a ver un cambio en su forma de relación, que se relaciona usted con Dios Todopoderoso. Usted va a reconocer, como dijo la palabra, usted lo va a reconocer que Él es el Dios Todopoderoso. Usted va a reconocer que Él cumple sus promesas generación tras generación. Y cuando usted reconoce, hermanos, dice la palabra del Señor, dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. Cuando usted comienza a reconocer al Dios verdadero como su Dios Todopoderoso, Él es un Dios fiel, dice aquí la palabra, y cumple su pacto generación tras generación. Nosotros estamos en la nueva generación, en el nuevo pacto. Y para que el Dios Todopoderoso haya venido, y para que Él haya venido a limpiarnos con su sangre, eso, hermanos, yo pienso que ese pacto no tiene forma de pagarse. Nuestra vida ya no nos pertenece, porque le pertenece a Dios. Si nuestra vida le pertenece a Dios, tenemos que, aleluya, ser fieles y, como decía aquí, mostrar responsabilidad y obligaciones ante nuestro Padre. Los días son malos, hermanos, los días son malos. Los días son malos y el enemigo anda como león astuto, anda buscando a quien devorar. Y una anécdota, porque hay hora de orar, hay una anécdota pequeña. Dice que el reino de las tinieblas, estaban reuniendo, una reunión. En esa reunión, hermanos, estaban haciendo planes para destruir una iglesia. Dice, ¿por qué esa iglesia? Dice, esa iglesia, están todos unidos, están orando. Dice, pero tenemos que destruirla porque eso nos están estorbando para hacer planes. Bueno, dice que él mandó su ejército, el enemigo mandó su ejército a la iglesia. Cuando el enemigo iba a entrar, encontró un vallado de puros ángeles y no pudo entrar. Y rebotaron, fueron para atrás. Es que no pudimos entrar porque, mira, es que hay un vallado muy fuerte. Entonces, ya sé cómo le vamos a hacer. Vamos a dividir la iglesia. Que el hermano hable en contra del hermano. Que la hermana le caiga mal a la hermana. Que aquel critique al pastor. Que aquel critique al hermano.
Dice que comenzó, llegó un espíritu, un demonio, dice que empezó a aventar dardos a los hijos de Dios, ¡pum! Y comenzaron las críticas, comenzaron las murmuraciones, y de repente se empezó a ver la iglesia dividida. Entonces dice que había una sierva que servía al Señor con todo su corazón, con todo su corazón. Dice que ese día el pastor se puso de rodillas: Señor, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? Entonces, ya que le dijo el Señor: ¿sabes qué es que pasó esto? Dice: busca a tu pueblo, únelo, y que se unan en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Y en eso se levanta una sierva, le dice: sí, dice, el Señor me ha dicho que el enemigo entró y ha puesto una división en su pueblo. Cuando entró la división, empezaron a haber faltas en la iglesia, empezaron a haber escasez, empezaron a haber enfermedades, empezaron a haber problemas de todos. Dice que ese día, hermanos, se pusieron todos los hermanos a orar, se pusieron a interceder, se pusieron a orar, se pidieron perdón, y una vez más la iglesia empezó a florecer. Una vez más, hermanos, la iglesia empezaron a ver la protección de los ángeles que estaban protegiendo al pueblo de Dios. Qué bonito, hermanos, saber que si el enemigo viene no pueda pasar por ahí. ¿Por qué? Porque hay un pueblo unido en un mismo sentir, glorificando al Señor con todo su corazón. Y porque el Señor, hermanos, déselo al Señor con todo su corazón. Y porque el Señor tiene un pacto para con usted y para conmigo. Y ese pacto, hermanos, es un pacto de sangre. Y ese pacto de sangre tenemos que honrarlo con nuestras vidas, nuestra obediencia. Y no solamente, hermanos, venir aquí por venir aquí, como decía por ahí, porque me toca cantar. Eso es parte solamente. Estamos aquí para darle honra y gloria a quien honra y gloria merece. Y que eso sea nuestra meta, hermanos. Si hay diferencias, si hay problemas, unirnos en un mismo sentir, y que el Señor, aleluya, empiece a ser glorificado en este pueblo. Amén. Dale un fuerte aplauso que hizo con todo su corazón. Amén. Vamos a dejar que el hermano venga a orar, hermanos, porque parece que ese día es el día de orar, es día de glorificar al Señor Jesucristo, el día de orar.